Buenas tardes. Colegas radiooncólogos y de otras especialidades del Perú y de Latinoamérica, sean bienvenidos a este nuevo bloque, el bloque de cáncer de pulmón. Bueno, como primer ponente para este bloque nosotros tenemos al doctor Gustavo Luyo Pinglo, médico radiooncólogo, asistente de la Clínica Delgado, AUNA. Él va a compartir con nosotros dos temas interesantes. El primero es la incidencia y la ubicación de las metástasis cerebrales después de radiación profiláctica al cráneo en comparación con radiación profiláctica al cráneo estándar. Ahí son dos esquemas de fraccionamiento que vamos a comparar en este esquema. En cáncer de pulmón a células pequeñas, un ensayo de fase 3. Y el segundo artículo que nos va a presentar el doctor Gustavo Luyo es ensayo de fase 3 de irradiación craneal profiláctica con y sin protección de hipocampo para el cáncer de pulmón a células pequeñas. Doctor Gustavo Luyo, sea usted bienvenido. Continúe, por favor, con su primera ponencia. Agradezco a la Sociedad Peruana de Radioterapia por la invitación. Hoy voy a hablar de dos trabajos acerca de la irradiación craneal profiláctica con protección al hipocampo en cáncer de pulmón de células pequeñas. Previamente voy a mencionar acerca de algunos detalles que pueden ser importantes para poder entender mejor acerca de estos trabajos. Primero, metástasis cerebral es un campo distinto, diferente a la profilaxis. Metástasis cerebral, hay estudios que ya han demostrado su beneficio en la protección del hipocampo, a diferencia de la profilaxis, que recién son dos trabajos de investigación randomizados que los voy a mencionar. Las metástasis cerebrales en células pequeñas se pueden presentar hasta un 15% de pacientes al diagnóstico. Incluso en estudios antiguos se han demostrado que pueden haber hasta una incidencia de 80% en las autopsias. Incluso después de haber terminado la quimioterapia y dependiendo del momento en que se tome la resonancia magnética, puede haber hasta un 80% o un 30%. Luego de un tratamiento radical con quimio-radioterapia al primario, se ha demostrado que puede haber una incidencia entre 50 al 80%, que coincide mucho con la de las autopsias. Usualmente son tratamientos que usualmente se da enfermedad limitada y que está demostrado que puede causar neurotoxicidad. Este trabajo de Farris, publicado en el año 2019, aunque es retrospectivo, menciona es necesaria la irradiación craneoprofiláctica. Yo creo que es importante porque nos da luces para nuevas investigaciones y a pesar de ser un estudio retrospectivo se evalúa un grupo en observación y otro grupo de irradiación profiláctica en enfermedad limitada y ve que no hay beneficio de sobrevida global en aquellos pacientes que no tienen que tienen respuesta completa, ¿sí? Versus quizás aquellos pacientes que tienen respuesta parcial y respuesta estable, sí logrando evidenciar una mejora en la sobrevida libre de progresión de quizás el doble y una disminución temprana de metástasis cerebrales del 29% hasta un 10%, como estoy señalando aquí, pero a los 4 años la incidencia de metástasis cerebrales es equivalente, ¿sí? Pero importante que en pacientes con resonancia magnética negativa, luego de tratamiento de quimioterapia, radioterapia primaria, la incidencia de metástasis cerebrales es de 10%, es baja. Y esto es importante porque acaba de salir recién una publicación de JAMA donde quizás el tratamiento de radiocirugía, es un estudio retrospectivo, sea mejor que un tratamiento con radiación craneal. Este estudio es un estudio clave donde se evalúa en el año 99, publicado en la New England Journal of Medicine, más de 900 pacientes
en donde hay sí un incremento en la sobrevida global de todos los pacientes. Sin embargo, en este trabajo de metaanálisis, en estos pacientes que fueron evaluados, se definió aquellos pacientes que tenían respuesta completa con una placa de tórax, y no se evidenció el estudio de imágenes del cerebro. Quizás, como dijo Farris en el año pasado, podría entonces no beneficiarse todos los pacientes con respuesta completa, sino beneficiarse quizás de evitar la irradiación craneal en esos pacientes. Ellos en el año 99 determinaron que era mejor irradiar a aquellos pacientes dentro de los 4 primeros meses de iniciar la randomización, y también determinaron en un estudio de su grupo, demostró que no había un beneficio cuando la dosis era mayor a 25 Gray en 10 sesiones. En este estudio del RTOG de la 0212 se comparó varios esquemas de tratamiento, demostrando 3 puntos importantes. 1. Que la dosis mayor de 25 Grays en 10 mayor a esa dosis no había mejor control local en metástasis cerebrales, había un incremento del deterioro neurocognitivo. Y 3. Había una disminución de la sobrevida global a los 2 años del 42% al 37%. Importante mencionar que también encontraron en base a estudios de este test neurocognitivo de Hopkins, de memoria verbal y de aprendizaje, un deterioro cognitivo incrementándose de un 62 a un 85%. Sin embargo, aquí no se evaluó por completo la dependencia que había en estos pacientes del número de metástasis cerebrales, que puede ser un factor confusor. Sin embargo, sí hay evidencia de que puede existir una toxicidad neurocognitiva en aquellos pacientes que reciben irradiación craneal, encontrándose en 25% de los pacientes anormalidades en los scores de función neurocognitiva, incrementándose incluso hasta un 40% hasta los 3 años. ¿Sí? Pero vale la pena mencionar también que en algunos pacientes mayores de 60 años puede existir una declinación de la memoria, ¿sí? Y incluso el uso de 30 Grays en 10 sesiones también está demostrado que puede causar un deterioro de la memoria a corto plazo. Hay trabajos de investigación, como les mencioné, en la memoria media positiva, sobre todo en el tema paliativo de metástasis cerebral, donde se ha demostrado que la protección del hipocampo como órgano de riesgo podría mejorar la memoria espontánea diferida. Sí, el geriatra oncólogo Soto Pérez de Celis ha demostrado que en varios trabajos acerca de evaluaciones de pacientes geriátricos, que más del 50% de los pacientes refieren sentirse con la capacidad de querer mantener esa capacidad neurocognitiva en el tiempo de sobrevida que les queda, ¿no? Por eso él define que nosotros debemos discutir con los pacientes los objetivos de su tratamiento. La incidencia, estos son ahora voy a discutir los trabajos que se fueron publicados. El primero es el trabajo publicado por Países Bajos y Bélgica. Este es, que evalúa la incidencia y la localización de metástasis cerebrales seguida de la protección del hipocampo, un trabajo de fase 3. Veamos los detalles. Ellos, como hipótesis, proponen que evitar o proteger el hipocampo podría disminuir el deterioro cognitivo, ¿no?, comparado con la radiación craneal total. Entonces ponen como el primer endpoint que en análisis la intención de evaluar este test de Hopkins, tanto verbal y de memoria, a los 4 meses, y
caracterizan al estudio que como falla si es que tiene un score mayor o igual a 5, o como exitoso si tiene un score menor a 5, ¿sí? Y si hay una diferencia esperada de 30%. Ellos buscan que el estudio tenga un poder significativo ubicando 50 pacientes en cada brazo. También evalúan otros endpoints secundarios como resultados cognitivos, las recurrencias intracraneales, la sobrevida global, la calidad de vida, etc. Aquí vemos un poco cómo fue el esquema o la forma de irradiación y la protección de hipocampo, que también lo vamos a ver más adelante, pero es importante aquí cómo ellos evalúan o aplican el test neurocognitivo y también el seguimiento de resonancias. Hacen un test neurocognitivo de base antes de cualquier tipo de tratamiento, incluso del primario, a los 4 meses, a los 8 y a los 12, a los 18 y a los 24 meses de haber terminado incluso la gradación craneal, igual con la resonancia magnética. Bueno, es importante el análisis interino y final, sí, porque en este tipo de evaluaciones es usual que se puedan perder pacientes en el camino o porque abandonen estos tipos de test que a veces pueden ser muy pesados para ellos. El esquema o la forma de contorneo que se usó fue como manda la RTOG. Estas son las características dosimétricas que ustedes pueden ver, detalles dosimétricos que usaron. El periodo fue de 2013 a 2018, pueden ustedes ver las ciudades que fueron incluidas y los hospitales. Y aquí las características importantes en ambos brazos son muy equivalentes en ambos brazos. Fueron más de 50 pacientes obviamente en cada brazo. El género masculino, el estadio, el performance status en ambos grupos fue muy similar, siendo la mayoría 0 a 1. Y este creo que es el cuadro más importante del trabajo, ¿no? El deterioro neurocognitivo, que es el endpoint más importante, a los 4 meses en la parte superior y a los 8 meses en la parte inferior. Vemos que en la primera columna, en la radiación craneal total, vemos que el porcentaje de falla fue el 28% y 29% para la irradiación con protección del hipocampo. Vemos que en ambos no hay una diferencia significativa y a los 8 meses igual. Es decir, el uso de la irradiación de hipocampo en este trabajo con este tipo de test que se usaron en otros trabajos de investigación, incluso no hubo una diferencia significativa a los 4 meses ni a los 8 meses. La sobrevida global tampoco fue afectada. La incidencia de metástasis cerebrales tampoco fue afectada, tanto para la irradiación craneal como también con el grupo que recibió la protección del hipocampo. Ellos trataron de esquematizar las metástasis que se presentaron posteriormente dentro del campo de irradiación que se usó con protección del hipocampo, y vemos que la mayoría de ellas fueron fuera de la zona de subdosis. Acá hay otra imagen donde podemos ver que la presentación de metástasis cerebrales fueron fuera de la zona donde hubo. Sin embargo, un paciente desarrolló 2 metástasis, una localizada dentro del hipocampo donde se evitó esta zona, y fue rescatado con radiocirugía. Entonces las conclusiones fueron que la incidencia acumulativa en ambos grupos fue similar, no hubo una diferencia con respecto a la neurotoxicidad en ambos grupos, con o sin uso de la protección del hipocampo. El otro trabajo que se mencionó, que se discutió fue el trabajo de la irradiación craneal
profiláctica con protección del hipocampo por el grupo español. Aquí hay unos datos importantes que yo también los he mencionado en la introducción, y aquí es la forma como ellos lo randomizan. Primero incluyen tanto enfermedad limitada como también enfermedad extensa sin metástasis cerebrales. Para eso necesitan una resonancia magnética de inicio, ¿sí? Con respuesta a la quimio o a la quimio-radioterapia. Pacientes mayores de 18 años con un Karnofsky mayor de 80 y que tengan resonancia magnética negativa dentro del primer mes de la randomización, ¿sí? Del enrolamiento, perdón. El N fue 150 pacientes y uno fue con irradiación craneal y otro con protección del hipocampo. También se usó el atrás de cotoneo del RTOG, y aquí están los datos de dosimetría. Los endpoints importantes que se usaron, se usó otro tipo de test, ¿sí? Donde se evalúa la memoria espontánea, la memoria diferida, a los 3 meses. Y es importante mencionar que cuando uno quiere trabajar estos tipos de test, tiene que adecuarlos a su propia institución, a su propio país. Quizás puede variar un poco, ¿no? Por eso quizás ellos lo han evaluado. Y estos tests son más sensibles, según lo que se discute, son más sensibles para poder evaluar la memoria a corto plazo, y también para evaluar demencia temprana y amnesia, ¿sí? Acá están los endpoints secundarios, que se evalúa la calidad de vida a través de estos test también de C30 y BN20, que evalúan algunos factores adicionales como fatiga, como disfunción motora, etcétera, ¿no? Y también se evaluó la incidencia de metástasis cerebrales y su localización, la sobrevida global, ¿no? Y también algunos la evaluación de la resonancia magnética con respecto a los cambios estructurales del hipocampo. Aquí se consideró que la falla del score podía ser mayor o igual a 3, o si era exitoso o válida si era menor de 3, ¿sí? Y esperaban un 50% de diferencia. Y como vemos aquí, las características de ambos grupos, el grupo de pacientes que recibieron irradiación craneal fueron 63 pacientes, versus el grupo de pacientes que recibieron irradiación con protección del hipocampo. Son grupos en realidad muy similares, no viendo ninguna diferencia significativa. Sin embargo, vale la pena mencionar que el grupo de irradiación craneal, no el grupo de irradiación con protección del hipocampo, tuvo un grupo con mayor respuesta o una menor respuesta, digámoslo así, con estabilización, versus el grupo con irradiación con protección del hipocampo. Con respecto a el deterioro neurocognitivo, se vio que efectivamente había a los 3 meses una mejora en el grupo de protección del hipocampo. En el grupo que tuvo protección del hipocampo a los 3 meses hubo una mejora, el score de 3 lo tuvieron menos en el grupo que tuvo protección, o sea, aquellos pacientes que obtuvieron un valor mayor o igual a 3, lo tuvieron más en el grupo de irradiación craneal que en el grupo de protección del hipocampo.
Eso tanto fue para la memoria total, para el grupo que se evaluó la memoria total, como también para la memoria espontánea diferida. ¿Sí? Eso se cumplió tanto para los 3 meses, como vemos aquí, tanto como para los 6 meses, viendo un mayor porcentaje de falla en el test a los 6 meses, tanto en ambos grupos, tanto también a los 12 meses solamente para un test y a los 24 meses para un test que era de memoria total. Con respecto al estudio ya detallado, podemos ver gráficamente cómo es que hay una mejora significativa de aquellos pacientes que tuvieron protección del hipocampo en la línea roja versus aquellos pacientes que tuvieron irradiación craneal sin protección del hipocampo en casi todos los test, tanto de memoria espontánea total y memoria diferida. Con respecto a los resultados de calidad de vida, podemos ver aquí que en general, con respecto a la fatiga, el estatus global y la función emocional y la función cognitiva se mantienen muy similares. Sin embargo, aparentemente la función emocional podría estar incrementada o mejorada en el grupo de pacientes con protección del hipocampo. En aquellos pacientes con protección del hipocampo, aparentemente podrían tener una mejora en la astenia, ¿no? Pero ellos no ponen el P en el estudio. Con respecto a la presentación de metástasis cerebrales, no encontraron una diferencia significativa en ambos brazos, encontrando que a los 12 meses en ambos grupos había una incidencia global del 20% en cáncer de pulmón de células pequeñas de estadio limitado. Y con respecto a la presentación por meses de las metástasis cerebrales, no hubo también ninguna diferencia y ninguna tendencia. Con respecto a la sobrevida global, en general, pacientes con irradiación de protección del hipocampo versus la irradiación total, no hubo ninguna diferencia significativa. Sin embargo, como es de esperar, los pacientes con enfermedad limitada versus con enfermedad extensa de inicio, sí hay, siempre lo va a haber una diferencia. Como conclusiones, es importante mencionar que este trabajo, a diferencia del grupo holandés y belga, los españoles sí encontraron un beneficio, que hay una preservación del sistema cognitivo, de la función cognitiva en aquellos pacientes que tuvieron protección con el hipocampo. Es importante mencionar que está a espera de otro trabajo que está en ongoing, y también mencionar finalmente que vale la pena revisar el estudio de JAMA publicado este año, que aunque es retrospectivo, nos da luces de que quizás la observación en la era moderna con uso de imágenes de resonancia magnética en pacientes con respuesta completa, podía la radiocirugía ser una opción en vez de la irradiación craneal. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Radioterapia y nos vemos pronto. Muchas gracias al doctor Luyo por su excelente ponencia. A continuación, damos la bienvenida al doctor Alberto Lachos Dávila, quien se encargará de la siguiente presentación. El doctor Alberto Lachos es médico radiooncólogo,
de staff del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es presidente del cuerpo médico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y también es médico staff en Oncosalud AUNA. Asimismo es docente de posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Así que, por favor, a continuación, damos pase al doctor Alberto Lachos para que inicie su presentación. Estimados colegas, la Sociedad de Radioterapia del Perú me ha encomendado compartir con ustedes este artículo del doctor Percy Lee de la Universidad de Los Ángeles, California, UCLA, que consiste en administrar radioterapia hipofraccionada acelerada concomitante a quimioterapia seguida de un refuerzo de radioterapia estereotáctica ablativa para cáncer de pulmón localmente avanzado y resecable. Este es un estudio prospectivo de fase 2 con escalamiento de dosis de radioterapia. Para esto, el doctor Lee reclutó 28 pacientes tratados en un periodo desde el 2010 hasta el 2018. El doctor Lee administró y su grupo de estudios en esta institución administró radioterapia hipofraccionada acelerada en dosis de 40 grays en 10 sesiones administrados en 2 semanas, ¿no? A 400 centígrados por sesión. Para esto, el doctor Lee utilizó equipos de última generación con radioterapia guiada por imágenes, y para la planificación se basó en ayuda de PET-CT. Posteriormente, una vez concluida la radioterapia hipofraccionada, el doctor Lee dividió a estos 28 pacientes en 3 subgrupos para la administración de radioterapia estereotáctica, el BOOST de radioterapia estereotáctica, un grupo el que llamó cohorte de baja dosis de 25 grays en 5 sesiones, la cohorte de dosis intermedia de 30 grays en 5 sesiones y la cohorte de alta dosis de 35 grays en 5 sesiones. Para el refuerzo también el doctor Lee se ayudó de PET-CT para la planificación del refuerzo, ¿no? En total, como vemos, estos pacientes recibieron, si hacemos una suma aritmética que no es válida en radioterapia, de 65 grays para el grupo de la cohorte de dosis baja, 70 grays para la cohorte de dosis intermedia y 75 grays para la cohorte de alta dosis. Y el objetivo de este estudio era encontrar cuál de estos grupos, de estos 3 grupos, tolera mejor la dosis de radioterapia, y no solamente evaluó la tolerancia, sino en cuál de estos grupos el control local fue mejor, la sobrevida libre de progresión fue mejor y la sobrevida global fue mejor. Como sabemos, la radioterapia hasta los años 80 siempre ha sido el standard of care en el tratamiento del cáncer de pulmón localmente avanzado, pero con sobrevidas globales muy pobres, ¿no? Que no llegaban a superar el 5% a 3 a 5 años. En el mejor de los casos, 10% de sobrevida global a 5 años, a 3 años en este grupo de pacientes. Ya a finales de la década de los 80 ya se probó administrar quimioterapia de inducción y posteriormente radioterapia en un grupo de pacientes. Para el año 92 ya tenemos estudios donde se evalúa la concomitancia de quimioterapia a radioterapia, pero con un solo agente, el cisplatino, y radioterapia a dosis todavía muy bajas. Claro, la sobrevida global no mejoró en este estudio. Para el año 2002, el Southwest Oncology Group, en su estudio SWOG 9019, ya probó dupletas de cisplatino y topósido concomitante a radioterapia, dosis mayores de 60 grays en estos casos. En este grupo de pacientes se vio mejoras de sobrevida a 5 años de 15%, sin embargo, con altas toxicidades de neutropenia hasta un 35%, ¿no? Esofagitis en un 15%, pero ya con mejoras en la sobrevida. El estudio CALV 3981 ya se ven donde se administra quimioterapia de inducción seguida de quimioterapia concomitante a radioterapia a dosis de 66 grays
basadas en carboplatino y paclitaxel. En este grupo de pacientes no se ve mejoras en la sobrevida, sin embargo, lo que aumenta son las toxicidades. Para el año 2012, la ERTIOG ya en su estudio de la ERTIOG 9410, donde compara la radioterapia secuencial a la quimioterapia con la quimioterapia concomitante a radioterapia, y aquí sí se observan mejoras en la sobrevida global de los pacientes. Si comparamos el grupo que recibió radioterapia y quimioterapia secuencial, tiene una sobrevida global a 5 años del 10% comparada con la radioterapia concomitante a quimioterapia de 15% a 5 años. O sea, ya la ERTIOG 9410, el estudio ERTIOG 9410 establece a la radioterapia a dosis de 60 a 63 grays concurrente a quimioterapia basada en sales de platino como el tratamiento estándar en el cáncer de pulmón a células no pequeñas, ¿no? Pero en estos años, ya a partir del año 2008 hasta la actualidad, se trata de mejorar la sobrevida global en este grupo de pacientes, adicionando algún agente de mantenimiento. En este caso, en el 2008 se hizo un estudio de la SBWG S0023, donde se adiciona gefitinib de mantenimiento. En el 2014 el STAR adiciona desemotide sin mejoras en la sobrevida, ¿no? Para el año 2015 ya se adiciona docetaxel y cisplatino de consolidación, y además hay otro estudio de la ERTIOG, el 0617, donde además de administrar quimioterapia, de comparar la quimioterapia de consolidación comparada al cetuximab de consolidación, se escala la dosis de radioterapia, ¿no? De 60 a 74 grays. Sin embargo, lo que aumenta es la toxicidad y también la merma en la sobrevida global en el grupo de pacientes que recibió cetuximab y se escaló la dosis, teniendo como resultado así que en el grupo que recibió la dosis de 74 grays, la sobrevida global a 5 años llegó a ser 20.3 meses. Y en el grupo donde la dosis fue de 60 grays, la dosis de radioterapia fue de 60 grays, la sobrevida media global llegó a 28.7 meses. O sea, el hecho de escalar dosis y de adicionar cetuximab comprometió seriamente la sobrevida de los pacientes tratados en este grupo. Así pues, el estudio PROCLIME también, donde se adiciona pemetrexed de consolidación en este grupo de pacientes comparados al grupo que recibió quimioterapia de consolidación, también la sobrevida no fue superior en el grupo que recibió pemetrexed comparado al grupo que recibió radioterapia y quimioterapia concomitante y quimioterapia de consolidación. Tenemos que esperar hasta el año 2017-2018, donde se realiza el estudio PACIFIC, ¿no? Donde se adiciona al mantenimiento durvalumab, donde sí hay mejoras en la sobrevida global con durvalumab, ¿no? La sobrevida libre de progresión a 2 años para durvalumab es de 40 meses comparado a 20 meses en el grupo placebo. Entonces ya el PACIFIC, la radioterapia con quimioterapia concomitante y adicionando durvalumab de mantenimiento, mejora la sobrevida global en el cáncer de pulmón a células no pequeñas localmente avanzado. Como vemos, la justificación para este estudio del doctor Lee es que tenemos pacientes con cáncer de pulmón localmente avanzado, que los controles locales, el control local de estos tratamientos no supera el 50, el 60% en los pacientes, y la sobrevida es pobre antes del estudio pacífico, ¿no? Y también se ha demostrado que el escalamiento de dosis mayores a 70 grays en concomitante, como hemos visto en el segundo slide, es perjudicial más bien para la sobrevida global y la toxicidad, ¿no? Como hemos visto, el hecho de adicionar
de administrar 74 grays en este grupo, en uno de los grupos de estudio, mermó la sobrevida global de los pacientes. Y también, obviamente, los agentes que se administran adicionan citotoxicidad en los pacientes. Para esto, entonces, ¿cuál sería nuestra hipótesis o la hipótesis del doctor Lee? La aplicación de de radioterapia estereotáctica ablativa con hipofraccionamiento puede reducir la toxicidad en los pacientes tratados con cáncer de pulmón localmente avanzados, ¿no? Y a ver qué posibilidades tenemos de mejorar la sobrevida global, la sobrevida libre de enfermedad y el control local en estos pacientes. Como podemos ver en este slide, se seleccionó a pacientes con cáncer de pulmón localmente avanzado, estadios 2 no resecable y 3, ¿no? Estos pacientes fueron confirmados por biopsia y estadiados según la JCC en su 7ª edición. Estos pacientes no debieron recibir radioterapia previa al tórax, ¿no? Y a todos los pacientes se realizó PET-CT y con tomografía de simulación en 4D, o sea, considerando el movimiento respiratorio, ¿no? A todos se le administró en una primera fase 4 grays por 10 fracciones y un refuerzo, como vemos aquí, se dividió en 3 grupos. El grupo que recibió 5 grays en 5 fracciones, 6 grays en 5 fracciones y 7 grays en 5 fracciones, ¿no? Las condiciones para el estudio eran reclutar entre 7 y 15 pacientes por cada grupo, ¿no? Y el reclutamiento podía parar si las toxicidades, las tasas de toxicidad limitante de dosis en menos de 90 días superaba el 33%. Y la dosis máxima de tolerancia que se evaluaba era, por ejemplo, en cuál de los 3 grupos desarrollaba mayor toxicidad. Por ejemplo, si en el grupo de 7 grays en 5 fracciones la toxicidad era muy alta, se escogía el grupo anterior para seleccionar como un probable base para futuros estudios, ¿no? ¿Cómo sucede en este caso? Para el grupo de 5 grays en 5 fracciones se reclutaron 10 pacientes, para el grupo de 6 grays se reclutaron 9 pacientes y el de 7 grays 9 pacientes, ¿no? La mediana de edad fue de 70 años y fluctuaba entre 51 y 88 años. El 57% de estos pacientes fueron varones, 64% eran adenocarcinomas, el 36% eran carcinomas escamosos y la mediana de seguimiento fue de 16.9 meses en este grupo de pacientes. La restricción de las dosis a los órganos a riesgo fue muy estricta, digamos, en este estudio y se basó en el plano consolidado de los pacientes, en el hipotético peor caso, asumiendo alguna respuesta tumoral en la replanificación para el refuerzo de la radioterapia estereotáctica ablativa. Como vemos en este cuadro, el peor de los casos alcanzó completamente todas las dosis de tolerancia en este caso. Por ejemplo, la dosis esófago, tráquea, bronquio, corazón, pulmón total, médula espinal y plexo bronquial eran los órganos que se tenían que respetar la restricción a las dosis, ¿no? Y en todos los casos las dosis de tolerancia fueron respetadas muy bien, ¿no? Muy por debajo de lo recomendado. Entonces, en todos los pacientes, ¿no? En este slide podemos valorar los pacientes y las características de tratamiento. Como ya sabemos, se dividió en 3 cohortes: la cohorte de baja dosis, cohorte de dosis intermedia y la cohorte de alta dosis. En total se reclutaron, como hemos dicho, 28 pacientes. En la cohorte de baja dosis, 10 pacientes. En la cohorte de dosis intermedia, 9 pacientes. En la cohorte de alta dosis, 9 pacientes.
La edad media era de 70 grays para todos los pacientes, en todos los grupos muy bien distribuida. Por género, hombres y género masculino y femenino muy bien distribuido, 57% para el género masculino y 43% para el género femenino, y en las 3 cohortes adecuadamente distribuidos. El status performance, el Karnofsky, para todos los pacientes tuvo una mediana de 80, ¿no? Todos con un buen status performance. Como hemos dicho, el adenocarcinoma tenía un 64% de los pacientes y el carcinoma de células escamosas el 36%. Los estadios, solamente 4 pacientes fueron estadio clínico 2A y 2B y 24 pacientes eran estadios clínicos 3A, 3B, adecuadamente distribuidos entre las 3 cohortes. La mediana de seguimiento para el total de pacientes fue de 16.9 meses, para la cohorte de baja dosis fue 17.9 meses, para la cohorte de dosis intermedia 43.5 meses y para la cohorte de alta dosis 26.5 meses. La dosis total va a depender de la suma de la dosis recibida en el hipofraccionamiento acelerado y el refuerzo. Para la cohorte de baja dosis fue 65 grays, intermedio 70 grays y la cohorte de alta dosis 75 grays. En total todos recibieron 15 fracciones secuenciales sin gap. No hubo gap entre la radioterapia hipofraccionada y el BUS, se dio inmediatamente. Solamente 7 pacientes recibieron algún agente de consolidación, 6 recibieron mantenimiento con carboplatino y paclitaxel y un paciente recibió mantenimiento con durvalumab. En este slide podemos ver la planificación de un paciente, es un paciente varón de 76 años de edad, un estadio clínico 3A con un adenocarcinoma del lóbulo superior izquierdo, que recibió 4 grays por 10 sesiones. El PTB se dio al ITB 5 milímetros, ¿no? Como podemos ver, la planificación fue basada en PET-CT, en este caso. En la parte superior podemos ver la planificación con grandes adenopatías en el mediastino, ¿no? Y en la parte inferior podemos ver cómo la parte mediastinal ha tenido una buena respuesta. Como vemos, al ITB se le da 5 milímetros para el PTB de la primera fase. Y aquí podemos ver el BUS. El BUS, en este caso, se dio 6 grays en 5 fracciones en radioterapia estereotáctica ablativa y la dosis se administró solo al IGTB, o sea, al volumen tumoral grosero interno. O sea, no se le dio PTB para esta planificación. El PTB era el ITB en realidad. En este slide podemos ver las ganancias dosimétricas cuando hacemos la SBRT adaptativa en este grupo de pacientes. Y sobre todo, la gran ventaja que se ve en este grupo de pacientes es en el bronquio. Sobre todo en el bronquio podemos ver la gran ventaja de hacer esta SBRT adaptativa en este grupo de pacientes, ¿no? Como podemos ver, la dosis al bronquio, la dosis máxima al bronquio disminuye de 65 grays a 51.95, casi 14 grays de diferencia, de dosis máxima en el bronquio cuando hacemos radioterapia estereotáctica ablativa como refuerzo. Y la dosis media al bronquio, cuando se hace radioterapia estereotáctica planificado con adaptación, disminuye, como vemos aquí, en 4 grays la dosis media al bronquio, ¿no? El esófago es otro de los órganos que también se beneficia
con el BUS adaptativo con radioterapia estereotáctica ablativa. Como vemos aquí, la dosis máxima disminuye en casi 6 grays y la dosis media casi en 1 gray al esófago. Entonces, el órgano que mejor se beneficia con esta SBRT adaptativa es el bronquio, ¿no? En este grupo de pacientes, que es considerable. En este slide podemos ver la respuesta que tiene este paciente. Es un cáncer de pulmón a células escamosas, estadio clínico 3B del lóbulo superior derecho. Como vemos en el PET que se realiza casi al finalizar la radioterapia hipofraccionada, vemos una gran respuesta a nivel mediastinal, ¿no? Solo tenemos la tumoración que es pulmonar. Entonces, a partir de las 5 últimas sesiones que recibe este paciente con estereotáctica ablativa, se da solamente al volumen que capta el radioisótopo, ¿no? Y tenemos menor volumen tumoral a tratar, y recordemos que no se trata, prácticamente el ITB es el PTB para el BUS, ¿no? Para poder nosotros tener mejor tolerancia de los tejidos, puesto que es una dosis muy agresiva en este caso. En este slide podemos ver los resultados generales, tanto de control local, de progresión, de sobrevida libre de progresión y de sobrevida global. Como podemos ver en este slide, el control local en el total de pacientes es estadísticamente significativo, ¿no? Podemos ver en comparación con la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global en este slide. En conclusión, viendo resultados generales, el control local, como vemos en este slide, se llega a un 80%, ¿no? La sobrevida libre de progresión media es de 12 meses y la sobrevida global media está entre 27 y 28 meses. Cuando evaluamos los resultados de acuerdo a las cohortes, hemos dicho que se dividen en 3 cohortes, ¿no? La cohorte de baja dosis, la cohorte de dosis intermedia y la cohorte de alta dosis. Cuando evaluamos los resultados de acuerdo a la dosis en el refuerzo, ¿no? Podemos comparar, por ejemplo, que en este grupo de pacientes donde hay se une los grupos de pacientes de dosis intermedia y de alta dosis, la sobrevida, el control local es bien alto comparado a la cohorte de baja dosis, ¿no? El control local en estos pacientes de la cohorte de dosis intermedia y alta superan el 90% comparado con menos de 60% en la cohorte de baja dosis. La sobrevida libre de progresión, como vemos aquí en esta cohorte de dosis intermedia y alta, también es superior a la de la cohorte de baja dosis, igual la sobrevida global, ¿no es cierto? En general, si comparamos las bajas dosis con las dosis intermedias y altas, hay mejor control local, hay mejor sobrevida libre de progresión y mejor sobrevida global en este grupo de pacientes, ¿no? Como hipótesis tenemos esos datos. En este slide, donde vemos los resultados comparativos, que es un resumen de resultados por curvas de Kaplan-Meier, donde podemos ver el control local, la sobrevida libre de progresión en los pacientes y la sobrevida global en este grupo de pacientes, ¿no? El control local a 2 años en todos los pacientes, como vemos, fue de 82.60%. La sobrevida libre de progresión fue de 12 meses en este grupo de pacientes. Y la sobrevida libre de progresión a 2 años en todos los pacientes fue de 23.7%, ¿no? La sobrevida global media la sobrevida global a 2 años
en todos los pacientes fue de 52.6%. En realidad, muy buenos resultados si los comparamos con otros estudios previos de radioterapia concomitante quimioterapia en otros grupos de pacientes. Si vemos, por ejemplo, en el grupo, si lo vemos por cohortes, la cohorte de baja dosis, la cohorte de dosis intermedia y la alta dosis, como vemos aquí, el control local a 2 años, en la cohorte de alta dosis llega incluso hasta el 100%, en la cohorte de dosis intermedia 87.5% y en la cohorte de baja dosis a 62.5% el control local a 2 años. La sobrevida libre de progresión a dos años para el grupo de cohorte intermedio es de 38.10%, incluso superior a la cohorte de alta dosis. Y la sobrevida global media a 2 años para la cohorte de dosis intermedia también es superior a la cohorte de alta dosis. Esto también nos quiere decir que esta cohorte de dosis intermedia tiene menos toxicidad y por lo tanto su sobrevida, tanto libre de progresión como global, son mejores, digamos, ¿no? Ya estamos teniendo resultados que nos llevan a ciertas conclusiones. Si comparamos, por ejemplo, uniendo la cohorte de baja dosis y cohorte de dosis intermedia, comparamos con la cohorte con el grupo uniendo la cohorte intermedia con la cohorte de alta dosis, podemos comparar que el grupo de las cohortes intermedia y alta dosis tienen mejor control local a 2 años, mejor sobrevida libre de progresión a 2 años y mejor sobrevida sobrevida global a 2 años, ¿no? Comparativamente son superiores. Esto también ya nos da indicios de cuáles son los grupos que tienen mejor control local. Entonces, en este cuadro podemos sacar como conclusión que la cohorte de dosis intermedia nos da los mejores resultados en control local, en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global. En este slide ya podemos hablar de las toxicidades, porque también tenemos, aparte de evaluar el control local, la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad, también debemos evaluar las toxicidades en estos casos, ¿no? En este caso, la toxicidad aguda es la que se presenta a menos de 90 días después del tratamiento, ¿no? Que son las toxicidades agudas relacionadas al tratamiento dentro de los 90 días. Como vemos aquí, la mayoría de las toxicidades son grado 1, grado 2, que son aceptables, que se ven en cualquier otro tipo de tratamiento. Grado 3 solamente se presentaron en 2 pacientes y grado 4 en 2 pacientes. Un paciente falleció por toxicidad aguda, como podemos ver en este slide, ¿no? Y son en el grupo en la cohorte de alta dosis, ¿no? En la cohorte de alta dosis ya vemos una muerte, entonces una dosis máxima de tolerancia que no es aceptable para resultados en este grupo de estudio, ¿no? Aquí podemos ver que solo 2 pacientes experimentaron toxicidades grado 3. 2 pacientes experimentaron 2 tipos de toxicidades, ¿no? Y un paciente tuvo toxicidad grado 4, que fue el que falleció, y que obviamente esto es considerado toxicidad grado 3. En conclusión, los pacientes que desarrollaron toxicidades mayores a grado 3 fueron uno en el grupo de la cohorte de alta dosis y otro en la cohorte de baja dosis, ¿no? La cohorte de dosis intermedia queda libre de toxicidades de grado 3 a más, o sea, con toxicidades aceptables. Para la toxicidad tardía, o sea, las que se presentan a más de 90 días, igual podemos ver que
las toxicidades grado 1, grado 2 son las que prevalecen, ¿no? Y por consiguiente son aceptables. Y se ven en los tres grupos. En el grupo de cohorte baja, de dosis baja, en la cohorte de dosis intermedia y en la cohorte de dosis alta. Y la toxicidad de grado 3 y 4, como vemos aquí, también se ven en la cohorte de alta dosis. Por consecuencia, la toxicidad grado 4 conllevó a la muerte en este paciente, como vemos aquí, ¿no? En conclusión, toxicidad tardía desarrollaron 2 pacientes. Uno de los pacientes en la cohorte de alta dosis que desarrolló toxicidad grado 4, toxicidad tardía grado 4, y que conllevó a la muerte, y esto es en el grupo, en la cohorte de alta dosis. Analizando los efectos adversos severos, o sea, toxicidades de grado 3 a más, relacionadas al tratamiento, podemos ver aquí en este slide que los pacientes desarrollaron toxicidades agudas y toxicidades tardías. Como podemos ver en este slide, ¿no?, de efectos adversos serios, o sea, toxicidades de grado 3 a más, ¿no?, 3 pacientes desarrollaron efectos adversos serios agudos. Uno tuvo neumonitis grado 4 y falleció por falla respiratoria, y este fue un paciente de la cohorte de alta dosis. Eventos serios tardíos, grado 4, o sea, sepsis, también tuvo una falla respiratoria, y en total 2 pacientes relacionados al tratamiento fallecieron en este grupo de pacientes, y fueron uno en la cohorte de alta dosis, sobre todo para toxicidad aguda y para toxicidad tardía. En conclusión, en este slide, como podemos ver, los eventos adversos severos, o sea, toxicidades mayores o iguales a grado 3, se vio en la cohorte de alta dosis, y un paciente en la cohorte de baja dosis para las toxicidades agudas. Y en las toxicidades tardías se vio eventos adversos severos solamente en la cohorte de alta dosis, ¿no?, que conllevó a la muerte, y uno grado 3 en la cohorte de baja dosis. Podemos ver que eventos adversos severos en la cohorte de dosis intermedia no tenemos a ningún paciente. En este slide podemos comparar los estudios realizados en diferentes años, desde el año 2004, como vemos aquí el estudio de Tyrion y colegas, Belderbos en el 2007, Su y colegas en el 2011, Xiao Zhang en el 2016. Podemos ver que se han realizado diferentes estudios sobre hipofraccionamientos previos al estudio del Dr. Lee, que fue publicado en el 2019. Y de estos estudios podemos ver que solo 2 fueron con radioquimio concomitante, ¿no? En realidad, el estudio del Dr. Lee, como podemos ver, es el estudio que tiene dosis mucho más agresivas, ¿no?, y con mejores sobrevidas globales y control local de la enfermedad, como vemos aquí, que superan a todos los resultados anteriores, ¿no?, en control local, en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. E incluso las toxicidades son relativamente bajas en comparación a las toxicidades de los otros estudios que podemos ver en este slide, ¿no? Por ejemplo, las toxicidades severas fueron del 14% para el estudio del Dr. Lee, ¿no? Y podemos ver que aquí incluso en la concomitancia podemos ver toxicidades agudas severas hasta de un 41.7% en el estudio del Dr. Xiao Kang del 2016, muy altas. Aquí podemos ver el estudio del Dr. Urbani, que muestra toxicidades severas hasta de un 33%. O sea,
en control local, el estudio del doctor Lee, y en control local, en sobrevida global, el estudio del doctor Lee es superior a todos los estudios previos, y en toxicidad está dentro del rango medio inferior, digamos, ¿no? En conclusión, podemos decir que este ensayo utiliza uno de los regímenes de hipofraccionamiento más agresivos con quimioterapia concurrente y además refuerzo con radioterapia estereotáctica ablativa, utilizando, claro, estrategias de planificación, radioterapia guiada por imágenes de última generación. No podemos hacer este tipo de tratamiento con equipos que no tengan alta tecnología, ¿no? No se alcanzó la dosis máxima de tolerancia especificada en el protocolo. ¿Qué quiere decir? Que no superó el 33% de los pacientes esta toxicidades inaceptables, ¿no? Como era el objetivo del estudio. Como hemos visto en las slides anteriores, los pacientes tratados con 70 Grays en 15 sesiones, o sea, 40 Grays en hipofraccionamiento acelerado y 6 Grays por 5 sesiones en estereotáctica ablativa, que eran la llamada cohorte de dosis media, era la que tenía resultados más favorables de los 3 grupos, o sea, era la que se perfila con mayor seguridad y eficacia y conveniencia para futuros estudios, promete ser un estudio que se pueda incluso adicionar con quimioterapia, digamos, de mantenimiento, o también se puedan lograr en el futuro mejores resultados adicionales utilizando este régimen como columna vertebral en combinación con nuevos medicamentos e incluso inmunoterapia como el durvalumab, ¿no? Este ensayo es prometedor, por eso es un estudio de fase 2, o sea que hay que pasar a estudios de fase 3 para demostrar cuál es la utilidad de este estudio en el futuro, ¿no? Es prometedor en realidad este esquema de tratamiento, pero claro, hay que tener todas las herramientas, tener equipos de última tecnología, personal capacitado, respetar muy bien los constraints, ¿no? Y tenemos obviamente posibilidades de en el futuro tener mejores resultados en el tratamiento de cáncer de pulmón a células no pequeñas localmente avanzado. Muchas gracias por su atención. Esperamos las preguntas de parte del público. Bueno. Continuamos con nuestro programa. El doctor Luis Gamarra Delgado será nuestro último ponente. Él es médico radiooncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El doctor Gamarra nos dará un alcance sobre un tema muy importante a conocer sobre cáncer de pulmón a células no pequeñas, estadio clínico 3. Adelante, doctor Gamarra. Continuemos con su ponencia. Buenos días. Ahora vamos a iniciar la presentación del estudio holandés sobre auditoría en cáncer de pulmón tratados con radioterapia. Este es un estudio que se enfocó en el tratamiento de pacientes mayores que recibieron quimioradioterapia como parte de su tratamiento. Para iniciar con los antecedentes, en Holanda existe un registro desde el año 2013 en los centros de tratamiento oncológico para obtener data y hacer mayor estudio respecto a esto. Se cuentan con 20 centros de tratamiento que aportan información para este registro. Con lo referente a este estudio, se incluyeron 19 centros de tratamiento, los cuales aportaron información sobre pacientes tratados con intención radical por un cáncer de pulmón.
se encontró un total de 3.413 pacientes. Para incluirse en este estudio se utilizaron los siguientes criterios: que sean pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas o de células pequeñas, que tengan la enfermedad en estadio 3, estadio 3A, 3B o 3C, y que la enfermedad sea primaria o recurrente a nivel locorregional. Se excluyeron del estudio aquellos pacientes que tuvieron enfermedad en estadio 4 o que el tratamiento fue con intención paliativa. ¿Cuál fue el motivo por el cual se realizó este estudio? Revisando la data, se encontró que no había un registro adecuado que incluya pacientes mayores de 75 años con este diagnóstico, y no hay un registro que nos diga o que nos comente cómo es la tolerancia en estos pacientes. Entonces, trabajándose con la data que ya se tenía de los 3.414 pacientes, se registró información personal de los pacientes, teniendo como un punto de corte los 75 años. En estos pacientes se registró la calidad de vida que tenían antes del tratamiento, utilizándose la escala de Subrot. Se registraron las características del tumor, como ya mencionamos, el estadio de la enfermedad y las características del tratamiento. Para esto se incluyeron los que recibieron quimio-radioterapia, ya sea en modalidad concurrente o secuencial. Y para ver la tolerancia al tratamiento se hizo un registro en lo referente a la incidencia y la severidad de los efectos tóxicos, teniéndose un punto de corte de 3 meses para evaluar los efectos agudos del tratamiento. Analizándose esta data referente al tratamiento concurrente o secuencial, se utilizó un punto de corte de 30 días para ser clasificados como tratamiento concurrente o secuencial. Es decir, aquel paciente que inició la radioterapia 30 días después de iniciada la quimioterapia fue considerado como un caso de tratamiento concurrente. Y aquellos que iniciaron el tratamiento después de los 30 días ya fueron considerados como un tratamiento secuencial. En la gráfica que tenemos vemos cómo ha ido evolucionando el tratamiento en referente al cáncer de pulmón. La curva roja nos representa los pacientes que recibieron concurrencia y la curva azul nos muestra aquellos que recibieron un tratamiento secuencial. Es importante mencionar que la curva de tratamiento con radioterapia estereotáctica ha tenido un aumento o un incremento importante a lo largo de estos últimos años. Ya centrándonos en los resultados obtenidos después de analizar la información de estos pacientes, se nos presentan una gráfica con 2 columnas. Una en la que tenemos a aquellos pacientes menores de 75 años y a la derecha los pacientes mayores de 75 años. Un grupo muy numeroso fue el de pacientes menores de 75 años, con 2.621 pacientes en total, y aquellos que fueron mayores de 75 años fueron 444. Como características de los pacientes tenemos que la edad media de los pacientes menores de 75 años fue de 63.6%, y en comparación los pacientes mayores de 75 años tuvieron una edad media de 78.9 años. Vemos también cuántos pacientes fueron tratados por año. Tenemos en el lado izquierdo un promedio de 600 a 700 pacientes tratados por año en menores de 75 años y aproximadamente 100 pacientes tratados por año en el grupo de mayores de 75 años.
Como mencionamos, también se evaluó la calidad de vida de los pacientes. En este caso se utilizó la escala de Subrot para ver qué síntomas presentaban estos pacientes y cómo afectaba sus actividades cotidianas, teniéndose los registros entre 0 y 2, y un grupo de pacientes también se encontró que no tenían el registro de la valoración Subrot. Vemos que la mayor parte de los pacientes se encuentran en el grupo o en la escala numérica de 1, que nos presenta aquellos pacientes que tienen síntomas asociados a la neoplasia, pero esto no les da una limitación, no les condiciona una limitación que los obliga a permanecer en cama una parte importante del día. Ya en lo referente a las características de la tumoración, el 96.4% de los pacientes presentaron un tumor primario. Esto tanto en el grupo de menores de 75 años como los mayores de 75 años. Y un porcentaje menor, el 3.4%, representó a aquellos que tenían un tumor recurrente. Ya de acuerdo al estadiaje de estos pacientes, en el grupo de menores de 75 años, el 58.1% presentó un estadio 3A, el 35.9% un estadio 3B y el 6% un estadio 3C. En comparación al grupo de pacientes de 75 años a más, se encontró que el 61.7% presentó una tumoración en estadio 3A, el 33.6% en estadio 3B y el 4.7% en estadio 3C. Y en lo referente a las características del tratamiento que recibieron, notamos en el grupo menores de 75 años que el tratamiento concurrente representó un 63.3%, y en aquellos mayores de 75 años, este representó un 44.1%. Nótese que hay una diferencia importante en la distribución de estos tratamientos, y esto se puede asociar a que por lo general en pacientes mayores se considera que estos pacientes presentan una menor tolerancia al tratamiento y se tiende a no utilizar tratamientos concurrentes, considerando que es un tratamiento muy fuerte y que estos pacientes podrían no tolerarlo. En lo siguiente, lo referente al tratamiento secuencial, vemos que los pacientes menores de 75 años lo presentaron en un 19.5%. y aquellos pacientes mayores de 75 años lo presentaron en un 32.9%. Es decir, hay una mayor tendencia al uso de tratamientos secuenciales en pacientes mayores de 75 años. Esto también guardando relación con la premisa anterior, que el médico tratante considera que un tratamiento concurrente va a ser muy fuerte para estos pacientes que son considerados frágiles, y se tiende a utilizar tratamientos secuenciales. Vemos ahora cómo han sido tolerados estos tratamientos. Para eso se utiliza la valoración de los efectos tóxicos. En un primer momento, en una parte superior, vamos a ver la toxicidad global asociada al tratamiento por cáncer de pulmón. Vemos que se presentaron efectos secundarios en pulmón, toxicidad aguda en un 71.7% en aquellos pacientes menores de 75 años y en un 73.6% en pacientes mayores de 75 años. Estos porcentajes son bastante similares. Ambos pacientes presentaron los efectos tóxicos en una distribución similar, y vemos que esta tendencia se repite en pacientes que presentaron toxicidades mayores como grado 3
es un 21% en pacientes menores de 75 años y un 18.2% en pacientes mayores de 75 años. Esto ya nos hace pensar que hay una tolerancia similar en pacientes mayores de 75 años en relación a los pacientes jóvenes y con una evidencia estadísticamente significativa. Ya si es que lo vamos evaluando de una manera más individual en relación al tratamiento, si es que este fue concurrente o secuencial, vemos que la toxicidad grado 2 en los tratamientos concurrentes para pacientes menores de 75 años se presentó en un 71.7% y en pacientes mayores de 75 años se presentó en un 73%. Nuevamente vemos una relación bastante similar de efectos tóxicos. Y en lo referente a grado 3, el 22.5% de los pacientes menores de 75 años presentó estos efectos y un 20.4% de los mayores de 75 años presentó la toxicidad grado 3 o mayor. Nuevamente tenemos evidencia que la tolerancia es estadísticamente significativa en estos dos grupos de pacientes, es bastante similar. Evaluando el otro tipo de tratamiento que se utiliza, que es el secuencial, vemos números bastante similares. La toxicidad grado 2 o menor se presentó en el 69.3% de los pacientes menores de 75 años y en el 69.2% de los pacientes mayores de 75 años. Una tolerancia bastante similar con una evidencia estadísticamente significativa. Y en el grado 3 también se presentan valores similares. El 20.7% de los pacientes menores de 75 años comparado al 21.9% de los pacientes mayores de 75 años. Ya vamos encontrando evidencia bastante interesante que los pacientes mayores de 75 años tienen una buena tolerancia al tratamiento, una tolerancia similar a los pacientes más jóvenes. Nótese también que en comparación a lo que inicialmente uno podría pensar que los pacientes mayores no van a tener la misma tolerancia, acá la evidencia ya nos está diciendo algo un poco diferente. Si es que nos vamos a evaluar la mortalidad asociada a esta enfermedad, también vamos a ver primero en lo referente a la mortalidad global y vamos a ir evaluando ya individualmente cada uno de los tratamientos. La mortalidad global se presentó en un 5.2% de los pacientes menores de 75 años y en un 9% de los pacientes mayores de 75 años. Ya si es que lo vamos evaluando individualmente en relación a tratamiento concurrente y secuencial, vemos que en el grupo de los pacientes mayores de 75 años se presentó en un 8.7%. Y en aquellos pacientes menores de 75 años en un 4%. Cifras similares. Y en el tratamiento secuencial se presentó en el 10.3% de los pacientes mayores de 75 años y en el 7.8% de los pacientes menores de 75 años. En cifras nuevamente similares, con una significancia estadísticamente significativa, que los tratamientos tienen una tolerancia similar y unos efectos tóxicos similares. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de este estudio? Como mencionamos en la diapositiva, en un primer momento hay una tendencia a utilizar tratamientos secuenciales o tratamientos un poco más conservadores en pacientes mayores de 75 años,
hay una tendencia a no utilizar los tratamientos concurrentes, como vemos, un 44% versus un 66%. Y ya evaluando cómo les fue a estos pacientes, vemos que los eventos o la toxicidad aguda se presentó en una manera bastante similar. Si es que vemos los porcentajes, aproximadamente el 20% en ambos grupos. No existe una diferencia estadísticamente significativa entre la toxicidad aguda por tratamiento concurrente o tratamiento secuencial. No existe una diferencia estadísticamente significativa en la toxicidad presentada entre pacientes mayores de 75 años comparado a los menores de 75 años. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Al final, la tolerancia en pacientes mayores de 75 años para el tratamiento concurrente con radioterapia y quimioterapia no es inferior a la presentada por pacientes menores de 75 años. Se pueden utilizar estos tratamientos en ambos grupos y los resultados o la tolerancia en pacientes menores de 75 años es similar a en los pacientes mayores de 75 años. Es una opción de tratamiento utilizar concurrencia en este grupo de pacientes. Esa es la conclusión de este estudio. Una data muy importante, muy interesante que tenemos que tener en consideración para el manejo de los pacientes que vamos a tener en nuestros departamentos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Luis Gamarra por su excelente presentación. Creo que podemos dar inicio al bloque de preguntas. Sin antes, hay unos avisos de servicio público para todos los colegas. Recordemos que la siguiente semana tendremos también un excelente bloque. Es cáncer del sistema nervioso central. Los invitamos a acompañarnos el próximo sábado 29 de agosto a las 4 de la tarde. No olvidar esta fecha, es importante, por favor. Y también recordar que la certificación será otorgada a aquellos que tengan el 65% de asistencia del curso y que estuvieron en más del 75% de la duración total de cada charla. Importante conocer eso. Y por favor, no olvidar al final de este bloque de responder a la encuesta de satisfacción. Es importante para recibir su certificación. Nos están llegando ya algunas preguntas. La primera pregunta es para el doctor Gamarra. Entonces, doctor Gamarra, ¿usted recomendaría el tratamiento concurrente de quimioterapia y radioterapia a sus pacientes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué otros factores usted evaluaría para seleccionar a sus pacientes mayores de 75 años para tratamiento concomitante? Buenas tardes. Nuevamente agradecer a la Sociedad de Radioterapia por invitarme a participar en las actividades académicas. En lo referente a la selección de pacientes para el tratamiento de concurrencia con quimioterapia y radioterapia, hay muchos factores a considerar: la ubicación de la lesión, el status performance de los pacientes, como vimos ya en la data evaluada. Entonces tenemos que tener en consideración eso, porque la toxicidad asociada al tratamiento va a estar principalmente asociada a la ubicación de la lesión. Puede presentarse toxicidad a nivel pulmonar, toxicidad a nivel esofágica, que vamos a evaluar clínicamente en los pacientes. Pueden presentar estos pacientes disfagia, disnea, y valorando la posibilidad de que se presenten estos efectos, es que tenemos que escoger el tratamiento más adecuado, ya sea secuencial o concurrente. Si es que estos pacientes presentan una lesión, por ejemplo,
periférica, lejos de el esófago, que permitirían que nuestros campos de tratamiento no generen toxicidad mayor, sería una buena alternativa utilizar la concurrencia. Y como ya vimos en la data presentada, el que sea un paciente mayor, en este caso el punto de corte fue 75 años, no debería impedirnos planificar un tratamiento en concurrencia con quimioterapia. Sí, ciertamente tenemos que realizar una valoración funcional, una valoración completa del paciente, sin dejarnos engañar por la edad y pensar que un paciente mayor no va a poder tolerar adecuadamente un tratamiento concurrente. Ok, muchas gracias, doctor Gamarra, por su excelente respuesta. Y hay también una pregunta para el doctor Gustavo Luyo. En el Perú estamos haciendo protección al hipocampo. ¿Y qué es lo que se necesita para la realización de estas protecciones? ¿Estamos en condiciones de hacerlo? Perdón, creo que me acaban de decir que el doctor Luyo no está conectado con nosotros. Bueno, voy a responder yo a esta pregunta. Claro, en el Perú estamos haciendo protección al hipocampo cuando irradiamos hacemos un tratamiento holocranial profiláctico, ¿no? Como por ejemplo en cáncer de pulmón a células no pequeñas. Para esto obviamente se necesita tecnología, equipos con alta tecnología, se necesita tener los planificadores apropiados y también tener una tecnología de radioterapia volumétrica o arcoterapia, ¿no? Es importante para realizar este tipo de tratamientos. Y sí se hace en el Perú, ¿no? Hay otra pregunta que aparentemente está dirigida a mi persona. En su experiencia, el PTB tumoral de un lóbulo pulmonar, de acuerdo a criterios PET-CT, ¿abarcaría la cisura del lóbulo adyacente? Bueno, si bien es cierto, nosotros utilizamos el PTB como ayuda para optimizar el volumen, ¿no? El volumen tumoral, y también para ver si no hay otras lesiones en el cuerpo y en el resto del cuerpo y descartar esto como tratamiento locorregional, ¿no? Que es bien alta la posibilidad, llega hasta un 30% de hacer un estadiaje en estos casos que pueda ser mayor al localmente avanzado, ¿no? También, obviamente, se ayuda para optimizar el volumen, pero no olvidemos que la construcción del volumen tumoral se basa en la imagen de la tomografía computada y que sea esta en ventana pulmonar, porque ahí vamos a ver las espículas del tumor, ¿no? Y aparte de eso es que necesitamos un tomógrafo también que nos ayude a realizar el ITB, por lo menos un tomógrafo que tenga condiciones 4D, ¿no? Y posteriormente a esto se hace el PTB. Recordemos que el PTB es un volumen físico, ¿no? Es un volumen que uno da al CTB y que va con el setup de los equipos, pero considero que ahí no tendría nada que ver la cisura del lóbulo adyacente, precisamente porque es un volumen físico, ¿no? Esa es mi respuesta a esta pregunta, ¿no? No sé si hay otra pregunta, vamos a revisar acá. Creo que hay otra pregunta. Otra pregunta es, la siguiente pregunta es, ¿cuál sería el esquema de hipofraccionamiento ideal que usted recomendaría en cáncer de pulmón, ¿no? Bueno, nosotros sí tenemos un poco de experiencia en cáncer de pulmón localmente avanzado tratado con SBRT.
hemos tenido 2 o 3 casos en la práctica de cáncer de pulmón, por ejemplo, del lóbulo medio inferior, de cualquiera de los ambos pulmones, del lóbulo medio inferior, donde el pulmón tiene bastante movimiento, con ganglios mediastinales. Hemos hecho, por ejemplo, SBRT al tumor pulmonar y hemos irradiado en un segundo momento o el mediastino concomitante a quimioterapia. En este caso hemos dado 4.500 centigrados en 15 sesiones, ¿no? Con muy buenos resultados estos 2 casos, con buen control tumoral, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del doctor Lee, tenemos que ver que esto es todavía un estudio exploratorio, ¿no? Donde es un estudio de fase 2 que hay que darle mayor profundidad en esto, ¿no? Pero de todos estos esquemas, el esquema de 60 en 15, pues es un esquema con mucho menos toxicidades, pero también veamos que tiene poco control local, ¿no? Hay que esperar mayor evaluación de este esquema, ¿no? Y también, de repente, esta es una opinión muy personal, de repente el espacio entre el hipofraccionamiento acelerado y la SBRT, de repente esperar un tiempo más, 1 o 2 semanas, no sabemos, no lo sé, de repente esto también se va a verse manifestado en la sobrevida, en el control, no lo sé, pero esa es una idea que se me ocurrió al respecto leyendo esta charla, ¿no? Bueno, creo que eso es todo con respecto al bloque de preguntas. No tenemos más preguntas. Les hago recordar de nuevo que hay que llenar la encuesta de satisfacción y que no se olviden el próximo sábado 29 de agosto a las 4 p.m. tendremos una sesión de cáncer al sistema nervioso central, ¿no? Y sobre todo recordar que la certificación será otorgada a aquellos que tengan el 65% de asistencia al curso y que estuviesen en más del 75% de la duración total de cada charla. Bueno, agradecemos a todos nuestros ponentes y agradecemos a la Sociedad de Radioterapia del Perú por organizar excelentes sesiones de tratamiento con radioterapia y sobre todo agradecer a nuestros colegas latinoamericanos que nos acompañan y los invitamos también para la siguiente sesión. Muchas gracias.